¿Alguna vez te has preguntado por qué, en un mundo gobernado por un Dios todopoderoso y amoroso, el dolor sigue siendo nuestro compañero constante? ¿Por qué la devastación de un terremoto, la implacable garra del cáncer o la traición de un ser querido rompen nuestra realidad, dejándonos con la desgarradora pregunta: ¿por qué? Si Dios es amor, ¿por qué permite que el sufrimiento sea tan real, tan pesado, tan palpable? Prepárate para una verdad que desafiará tus suposiciones más profundas y te revelará el misterio detrás del dolor humano. Desde los albores de la humanidad, el anhelo de vivir en un mundo sin maldad, enfermedad ni dolor ha sido un eco persistente en el corazón humano. Imagínense un paraíso, una tierra vibrante y perfecta, donde la muerte es una palabra desconocida y la tragedia una imposibilidad. La Biblia nos revela que este no es un sueño inalcanzable, sino la visión original de nuestro Creador. Dios, en su esencia más pura, es un Dios de promesas y bendiciones para aquellos que confían en Él. Su palabra está saturada de la verdad de que Él ama, bendice, provee, sana, libera, salva y trae plenitud y protección. Él es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Él mismo, al completar su creación, la declaró buena en gran manera, usando palabras hebreas que denotan extremadamente agradable o excelente. No había rastro de imperfección ni sombra de quebranto. Sin embargo, aquí estamos. Sufrimos. Nos encontramos en medio de calamidades naturales, enfermedades implacables y actos de violencia. Vemos el catastrófico resultado de las suposiciones, las traiciones que nos hieren, los conflictos familiares que desgastan el alma. Y el alma humana, en su agonía, se congela sin saber qué responder a esta aparente contradicción. Muchos, incluso, llegan a creer que un Dios de amor que permite el sufrimiento es una idea contradictoria en sí misma. Filósofos antiguos como Epicuro ya planteaban el dilema. Si Dios quiere quitar los males pero es incapaz, es débil. Si es capaz pero no quiere, es envidioso. Si no quiere ni es capaz, no es Dios. Pero si quiere y es capaz, ¿de dónde vienen los males? ¿Y por qué no los elimina? Estas preguntas no solo son válidas, sino saludables, pues confrontan nuestra comprensión de Dios, la vida y la verdad, empujándonos a revisar por qué creemos lo que creemos. A Dios no le ofenden. De hecho, Él desea que las usemos para conocerlo mejor. Para desentrañar el misterio del sufrimiento, debemos viajar al momento en que la sombra descendió sobre la creación perfecta. No es que Dios sea el causante de las guerras, los crímenes, la opresión, ni las catástrofes naturales que tanto dolor nos producen. La Biblia es enfática. Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente. Él odia la maldad y el sufrimiento, que ésta causa mucho más que cualquier ser humano. El motivo básico y fundamental del sufrimiento es el pecado. Estamos en un mundo caído, y éste seguirá así hasta la redención plena en el futuro. El sufrimiento, la enfermedad, la traición, la injusticia, el dolor y la muerte son y seguirán siendo parte de esta humanidad. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva, las primeras criaturas con la capacidad de elegir libremente, desobedecieron el mandato de Dios,
una cuestión trascendental se levantó. Satanás, el instigador de esta rebelión, no puso en duda el poder de Jehová. Él sabía que era ilimitado. Lo que el diablo impugnó fue el derecho a gobernar de Dios, su soberanía. Al afirmar que Dios era un mentiroso y que impedía a sus súbditos disfrutar de cosas buenas, Satanás lo acusó de ser un mal gobernante, sugiriendo que a los seres humanos les iría mucho mejor sin la dirección divina. En esencia, Adán y Eva, al elegir desobedecer, declararon: no necesitamos que Dios nos gobierne. Podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Desde ese instante, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado, la muerte. Fue así como la muerte se extendió a toda la humanidad, porque todos pecaron. La creación original de Dios, que era perfecta a sus ojos, se arruinó después del pecado. La muerte no es una parte natural de nuestro mundo, es un intruso y un enemigo. El problema del dolor no recae en Dios, sino directamente en los hombros de una humanidad pecadora en rebelión contra su Creador. Pero la tragedia no se detiene ahí. La Biblia es clara. El mundo entero yace en el poder del inicuo, el diablo. Este mundo refleja la personalidad de su gobernante invisible que está engañando a toda la tierra. Satanás actúa con engaño, odio y crueldad, y por eso el mundo bajo su control está saturado de estas mismas cualidades. Esta es la primera razón por la que hay tanto sufrimiento. La segunda razón es la imperfección humana y el pecado heredado desde Adán. La tendencia natural del hombre a buscar el poder y luchar por él ha sembrado guerras, opresión y dolor en cada rincón del planeta. Finalmente, la tercera razón es lo que la Biblia llama el tiempo y el suceso imprevisto. Al no estar gobernado directamente por Jehová, este mundo no cuenta con su protección directa en cada instante, dejando a las personas vulnerables al daño por encontrarse en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Con un Dios todopoderoso y un mundo deshecho por el pecado, la pregunta persiste: ¿por qué no le pone fin a todo ahora mismo? La respuesta se encuentra en la profundidad de su sabiduría y su amor. Imagina a un maestro en un aula explicando una compleja ecuación matemática. De repente, un alumno brillante pero rebelde interrumpe, afirmando que la solución del maestro es incorrecta y que él tiene una forma mucho mejor de resolverla, implicando que el maestro es incompetente. Otros alumnos se unen a la rebelión. El maestro podría simplemente expulsarlos, pero ¿qué pensarían los demás estudiantes? Podrían creer que el maestro tiene miedo de ser refutado. En lugar de eso, el maestro permite que el alumno rebelde intente demostrar su propia solución. Jehová ha hecho algo similar, pero a una escala cósmica. Millones de ángeles observaron la rebelión en el Edén. Si Dios hubiera destruido a los rebeldes inmediatamente, la cuestión de su derecho a gobernar no se habría resuelto. Y Él ya había declarado su propósito de que la tierra fuera un paraíso lleno de los descendientes de Adán y Eva, un propósito que Él siempre cumple. Así, Dios permitió que Satanás y los seres humanos se gobernaran a sí mismos. Esta demostración ha tomado miles de años. Durante este tiempo, la humanidad ha probado todo tipo de gobierno, ha hecho avances en la ciencia y otros campos. Sin embargo, la injusticia, la pobreza
El crimen y las guerras no han hecho más que aumentar. La historia ha demostrado de manera irrefutable que la gobernación humana, independiente de Dios, es un fracaso absoluto. Jehová sabía que, al permitir esta demostración, todos los ángeles y humanos sinceros verían que Satanás y los demás rebeldes están equivocados y que la humanidad no puede gobernarse a sí misma. El profeta Jeremías lo expresó con claridad. Bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. No pertenece al hombre que está andando siquiera a dirigir su paso. Además, hay otra razón crucial por la que Dios no ha intervenido para detener cada acto de maldad. Si Él evitara todos los crímenes horribles y las tragedias, ¿no estaría, en efecto, apoyando a los rebeldes? Esto podría llevar a pensar que los seres humanos sí podemos gobernarnos sin resultados desastrosos, lo que sería una mentira. Y es imposible que Dios mienta. Y detrás de todo esto está el regalo más precioso de Dios a la humanidad, el libre albedrío. Dios no nos creó como robots programados para obedecer, ni como animales guiados por instinto. Él nos dio la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de elegir quiénes seremos, qué vida llevaremos y qué amistades tendremos. Dios no desea que le sirvamos por obligación. Su amor busca una respuesta genuina y de corazón. Satanás, Adán y Eva usaron este regalo de la peor manera, rechazando a Jehová. Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de usarlo de la mejor forma, uniéndonos a millones que han decidido ponerse del lado de Jehová, demostrando así que Satanás es un mentiroso y un pésimo gobernante. En medio de esta vasta explicación, surge una pregunta más íntima. La naturaleza humana tiende a vincular el mal comportamiento con las malas circunstancias, asumiendo que el sufrimiento es siempre un castigo directo por el pecado personal. Pero Jesús mismo desterró esta idea. Al ver a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos preguntaron si él o sus padres habían pecado. Jesús respondió: no es que pecó éste, ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. De igual manera, al hablar de los 18 sobre quienes cayó una torre en Siloé, no los consideró más pecadores que otros, sino que enfatizó la necesidad universal de arrepentimiento en un mundo caído. La verdad bíblica es que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es inocente en el sentido de estar sin pecado original. El mundo está caído y como resultado, toda la creación gime. El sufrimiento de un niño, aunque desgarrador, es resultado de vivir en un mundo pecaminoso, ya sea por el pecado de otros o por los sucesos imprevistos de un mundo no paradisíaco. Pero aquí reside la buena noticia. Dios no nos ha abandonado para sufrir inútilmente. Nuestro amoroso y misericordioso Dios tiene un plan perfecto para redimir ese sufrimiento y usarlo para cumplir propósitos que van más allá de nuestra comprensión inicial. Para pulirnos, perfeccionarnos y fortalecernos, el sufrimiento es una herramienta divina para hacernos más como Cristo. No se trata de la ausencia de dolor, sino de parecernos más a Él. El apóstol Pablo, afligido por una tribulación física, escuchó a Dios decir: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad».
El poder de Dios se manifiesta con mayor relevancia en nuestra humillación y dependencia que cuando nos sentimos fuertes y autosuficientes. El sufrimiento doblega el orgullo humano, el mayor obstáculo para creer y crecer, y nos hace humildes y dependientes de Dios. Nos capacita para negar lo que nuestro corazón naturalmente demanda en medio del dolor, como la venganza, el control o la indiferencia, y formar un carácter santo, manso y humilde, como el de Cristo, para que comprobemos quién es Él. Aunque huimos del sufrimiento, si aprendemos a meditar en Él como una bendición, podemos experimentar la fidelidad de Dios. El dolor nos empuja a aferrarnos a la palabra, a cultivar una fe audaz que clama con confianza. En tiempos de aflicción, la presencia y las promesas de Dios relucen con fuerza como luces en la neblina, eliminando las distracciones que nos impiden ver su mano. Para evitar que nos conformemos al mundo, las comodidades de nuestra casa, relaciones y trabajo pueden darnos una falsa seguridad, haciéndonos pensar que este mundo es nuestro hogar. El sufrimiento, con su incomodidad, confusión e impotencia, es un recordatorio de nuestra naturaleza caída, de nuestro mundo roto y de nuestra urgente necesidad de un Salvador. Nos recuerda lo temporal de nuestro hogar terrenal para capacitarnos para ser sus testigos. Cuando un cristiano sufre conforme a la voluntad de Dios, esperando con paciencia y humildad en Él, está gritándole al mundo: este no es el fin. Cristo ha vencido. Él me sostiene. Este testimonio es el arma más poderosa frente a las mentes incrédulas que se preguntan cómo esa persona puede seguir gozosa a pesar de su situación. Dios utiliza nuestro sufrimiento para llamar a otros al Evangelio, recordándoles que solo en Jesús hay esperanza eterna. Para generar compasión, unidad y consuelo, el sufrimiento nos brinda un mensaje de compasión, como se vio en la ayuda desinteresada durante la tragedia del Hotel MGM Grand. También fomenta la unidad, como la que se produjo entre Jacob y Esaú tras la muerte de su padre Isaac, y, quizás lo más profundo, nos consuela para que podamos consolar a otros que atraviesan tribulaciones. Haber sido consolado por la palabra de Dios nos da una mayor identificación y capacidad para comprender y apoyar a quienes sufren, para un bien mayor. Aunque nuestra mente finita no siempre lo comprenda, Dios permite el mal para un propósito superior. El caso de José en Egipto es un testimonio conmovedor. Vendido por sus hermanos, sufrió grandemente, pero fue Dios quien lo envió delante de ellos para salvar vidas, para asegurarles descendencia. De igual manera, la muerte de Cristo, vista como una cruel tragedia desde una perspectiva humana, fue desde el punto de vista divino el más grande triunfo de la gracia de Dios, el acto que produjo la justificación y la vida para todos. La existencia del mal, paradójicamente, nos permite entender mejor la gracia de Dios. No siempre entenderemos los detalles del plan de Dios, ni discerniremos la razón exacta de cada dolor. Pero lo que sí sabemos, y es base suficiente para confiar en Él, es que Él tiene el control. Él sigue siendo bueno y está obrando a nuestro favor. Él es el Dios que anuncia el fin desde el principio, y su propósito se cumplirá, haciendo todo lo que desea. Aunque permite el mal, también lo detiene, como se ve en su control sobre el hombre de maldad. Dios es nuestro amparo,
y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, y por eso no temeremos, aunque el mundo se desmorone. La Biblia nos llama a ser pacientes en el sufrimiento, a cantar canciones incluso en la oscuridad. Las lágrimas, paradójicamente, pueden convertirse en telescopios hacia el cielo, acercándonos un poco más a la eternidad. El sufrimiento también conlleva un mensaje de advertencia. Prepárense para encontrarse con Dios. ¿Cómo estar listo? Dios tomó la iniciativa al entregar a su Hijo, Jesucristo. Él nos ama, quiere perdonarnos y desea que vayamos al cielo. Nuestra parte es responder, arrepentirse de los pecados. Decir, Señor, soy un pecador, quiero arrepentirme de mis pecados. Esto implica un cambio en la forma de pensar y de vivir, porque a menos que se arrepientan, perecerán. Recibir por fe a Jesucristo en el corazón. La fe es un compromiso total de mente y emociones. Es decir, Señor, creo en ti. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y es mi Salvador. Estar dispuesto a seguirlo y servirlo como discípulo. Esto significa leer la Biblia, orar y testificar, pero sobre todo significa amar. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor sobrenatural de Dios es la característica de todo creyente, transformando nuestras relaciones. Recibe a Jesucristo como Señor, Maestro y Salvador, y síguelo y sírvelo de ahora en adelante. Tendrás la certeza de saber que estás preparado para encontrarte con Dios, sin importar lo que depare el futuro.